Muchas gracias. Estamos conversando con Luis Carlos Ugalde, quien conduce el proyecto Reporte Legislativo orientado a transparentar la tarea de nuestro Congreso, el Congreso mexicano. ¿Qué cifras han encontrado, Luis Carlos, relevantes en esta tarea? Bueno, Reporte Legislativo es un estudio con indicadores de desempeño para fomentar la rendición de cuentas. Se publica desde el año pasado y lo vamos a publicar 2 veces al año para evaluar cada periodo de sesiones del Congreso Federal. Este reporte legislativo lo que muestra son datos que te reflejan un enorme activismo y un poco desahogo de asuntos. ¿Qué quiere decir mucho activismo? Que sobre todo en diputados se usa mucho la tribuna. Más de 3,000 veces en el periodo septiembre-diciembre de 2011. 2, se muestra un enorme interés de presentar iniciativas con propósitos testimoniales. ¿Qué quiere decir esto, Roberto? Que un diputado se suba a la tribuna, presenta una iniciativa, se baja y con eso cumplió su cometido porque sacó una foto, aparece en el noticiero de radio de su comunidad, de su distrito, de su estado y manda un mensaje político. Después de que presenta la iniciativa, casi en la mayor parte de ellas, este diputado o este senador no le da seguimiento porque su propósito no es que esa iniciativa se convierta en ley, es generar un testimonio. Y entonces lo que ha ocurrido en los últimos años es que se inunda el Congreso de iniciativas. Darte una idea de la comparación. Hace 20 años, en una legislatura completa de 3 años, se presentaban aproximadamente 350 iniciativas de ley en toda la legislatura. Como resultado de eso, el 60% era aprobada como ley. Es decir, la tasa de desahogo aprobatorio era de 60% hace 20 años. Hoy se presentan por periodo como 700 iniciativas. El doble. Y de tal forma que cada legislatura engrosas el archivo de iniciativas de ley como en 3,000 por periodo, por periodo de 3 años. Como resultado obvio, la tasa de aprobación se te cae al piso. Y hoy tenemos que, de todas las que se presentan, se aprueban en promedio 6-7%. Bueno, pero hay muchas evidencias, Luis Carlos, de que muchas de estas iniciativas no tienen un sustento realmente profundo que permita justificar que esta iniciativa se apruebe. Yo diría que en algunos casos, o en muchos, qué bueno que no se aprueba. Alguien puede proponer, por ejemplo, que haya una maestra por cada muchacho en las escuelas, sin calcular qué representa inversión federal ese tipo de cosas. En congresos como el norteamericano hay oficinas específicas que le dicen al legislador, esta propuesta tuya costaría esto. Actualmente esta iniciativa se presenta casi a ciegas. Yo estoy de acuerdo, al Congreso se le debe evaluar por la calidad de las leyes que produce, no por su cantidad, porque el Congreso no es una fábrica de chocolates. Entonces, efectivamente, lo que debe aprobar es aquello relevante y que tenga un buen sentido social. Y eso puede ser 1, 2 o 3. Por ejemplo, en el último año se produjo una iniciativa relevante que es la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se aprobó, por ejemplo, una ley de amparo que falta, que sea aprobada por la colegisladora. Se aprobó la ley de competencia. O sea, ha habido buenas iniciativas de ley. Así es que yo rechazo, y Reporte Legislativo rechaza el concepto de productividad legislativa como si fuera esto una fábrica, como dije, de chocolates, en donde entre más produzcas mejor. Porque como dijiste, Roberto, hay muy malas ideas que son iniciativas y que aprobarlas sería desastroso para el país. Y como además, buena parte, casi yo te diría, por lo que hemos visto, casi el 90% de las iniciativas que se presentan carecen de sustento técnico, no tienen un impacto presupuestal que sea factible, no tienen la técnica necesaria para convertirse en ley, porque reitero, los diputados que las presentan en muchas ocasiones no buscan su aprobación, sino simplemente la fotografía, el testimonio, incluso yo te diría, en ocasiones la catarsis, entonces no llevan a buen puerto. Realmente el trabajo legislativo no se hace en el pleno, que todos los mexicanos vemos, un gran salón donde los legisladores están discutiendo, sino se hace en las diversas comisiones que los propios congresos se han dado para estudiar diversas materias según su tema. Pero el reporte legislativo ha encontrado que los legisladores no participan en estas comisiones. ¿Cuáles son las cifras en este sentido? Mira, las comisiones, que como tú dices es el espacio a puerta cerrada donde se analizan técnicamente las iniciativas, deben reunirse una vez al mes por ley. Lo que encontramos es que en el caso de los diputados solo el 40% de las comisiones se reúnen una vez al mes. El resto no juntan el quórum, no sesionan y eso es muy grave. En el caso de los senadores la información disponible es más grave.
encontramos que solamente 6 comisiones en el Senado se reunieron por ley una vez al mes. El resto o no hay información o simplemente no se reunieron. 2, en el caso de diputados observamos que la asistencia promedio de cada reunión de comisión, que debe ser de 30 integrantes, que es la membresía, solo asisten en promedio 19 personas. Quiere decir que hay 11 diputados que no van. Y no van porque políticamente no paga ir a una comisión. Como no hay reelección, como la especialización no es retribuida políticamente en el Congreso mexicano, entre ir a una comisión... Pero la sociedad los contrató para legislar. Son legisladores que no legislan. Por supuesto. Es como si un ejecutivo o un obrero fuera contratado, pero nada más apareciera 1 o 2 veces por la fábrica y después se fuera quién sabe a dónde. Es muy grave, Roberto. Es muy grave porque yo puedo entender y me parece además saludable que el Congreso, el Pleno, que es lo que vemos en televisión, sea el foro de debate, incluso de pleito, es parte de la naturaleza en México y el mundo. Pero requieres un sistema de comisiones que opere. Que el Congreso esté en receso o que se peleen políticamente en el foro, no importa si hubiera un sistema de comisiones que operara, pero no opera, no van, no se reúnen. Y entonces tú echas, como en un embudo, echas cientos de iniciativas cada periodo, cientos. Y lo que acaba es que las comisiones desahogan una fracción muy minúscula de ese universo, entonces no están funcionando correctamente. Pero necesitamos una investigación especializada como la que hace el reporte legislativo para enterarnos de eso. Así es. Hace más de 10 años el Congreso mexicano tuvo la capacidad de crear una ley de transparencia para obligar al Poder Ejecutivo a rendir cuentas. Pero no tienen la capacidad para generar su propia ley de transparencia, tienen algunos acuerdos internos y es realmente, en mi punto de vista, de los 3 poderes el más opaco. Mira, primer punto a favor del Congreso. Los indicadores que hoy produce el Congreso son mejores que los de hace 10 años. Hay más información. De hecho, el reporte legislativo se construye con base en información del propio Congreso. Segunda idea negativa. En términos de manejo presupuestal es una institución muy opaca, en particular en un rubro que se llama subvenciones a grupos parlamentarios. Cada año se le otorgan, en 2010 se le otorgaron a los grupos parlamentarios como 1,100 millones de pesos. Estos recursos son en adición al salario o dieta de los legisladores. En adición a todo lo demás, se le da a los grupos parlamentarios 1,100 millones. Se le entrega al líder del grupo parlamentario quien básicamente firma de recibido y quien básicamente tiene solamente que informar que los recursos fueron recibidos, pero no tiene que dar comprobación, ni facturas, ni explicar en qué se gastó. 1,100 millones de pesos no pueden ser. Estos 1,100 millones de pesos además no son fiscalizables por la Auditoría Superior porque pues, el Congreso es quien decide a quién audita la auditoría. Entonces, esta es una de las islas de opacidad más graves que hay en el Estado mexicano. Y el Congreso, que exige cuentas al Ejecutivo y qué bueno que lo hace, no rinde cuentas de sus dineros. Eso es gravísimo. Y los partidos, todos, se hacen de la vista gorda, como se dice coloquialmente, porque estos recursos que se le dan a los líderes de los grupos parlamentarios te permiten muchas cosas. Desde asuntos como investigación, asesores, hasta lo que te imagines, Roberto. Lo que te puedes imaginar. 1,100 millones de pesos sin ninguna transparencia. Ninguna transparencia. Entonces, esto me parece grave y no existe la exigencia ciudadana constante para que eso cambie. En la Asamblea Legislativa del DF esto ya está cambiando, pero es una excepción. Vamos a regresar con estos temas, Luis Carlos. Seguimos con ustedes. Muchas gracias.